Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Gusto en saludarle. La semana pasada estuvimos hablando sobre enfocar su vida en algo y estamos hablando todo el mes de enero, estamos hablando sobre la palabra que Dios nos dio para este año 2023 y usted tiene que tener bien claro qué Dios le está indicando para esta semana. Hoy vamos a hablar sobre estar preparados para recibir instrucciones de parte de Dios. ¿Qué instrucciones crees que Dios te va a dar para este año? La semana pasada hablamos mucho acerca del enfoque. Usted tiene que enfocarse en algo que usted tiene que hacer en este año. Pero vamos a ver qué instrucciones Dios te va a dar para este año. Dios no te manda al año para que tú hagas sin ninguna instrucción, sin ninguna revelación. Dios siempre da una instrucción divina. Vaya conmigo a Proverbios 19:3 y lo vamos a leer este versículo en varias versiones. Me impactó mucho este versículo porque realmente le preguntaba yo a Dios, ¿por qué cometemos tantos errores en el año? ¿Por qué hacemos decisiones equivocadas? ¿Por qué hacemos muchas cosas y luego nos quejamos? Y luego, ¿por qué nos pasan cosas? Y Dios me regalaba este versículo y quiero leerle. Dice, la gente arruina su vida por su propia, ¿qué? No los escuchan. Entonces tenemos que aprender en este año a asumir nuestras propias responsabilidades de las decisiones que hemos hecho y de las cosas que tenemos de consecuencias en nuestras vidas. La gente arruina su vida por su propia necedad y después de que ya la regamos, ¿con quién nos enojamos? ¿Qué dice la Biblia? Con el Señor. Muchas cosas que tú has vivido y yo he vivido, siempre al final de la cadena o de la cuerda o el camino decimos, es que Dios, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no haces las cosas? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué esto? Pero encontré este versículo muy importante que te va a ayudar a entender que Dios da instrucciones claras. Vamos a leerlo en la TLA, es otra versión, y dice, el tonto fracasa en todo, y luego dice, Dios tiene la culpa. La palabra necedad viene de una palabra que dice dicho o actitud de una persona que insiste en sostener ideas equivocadas o que cae de nuevo en los mismos errores de antes. Una persona que tiene necedad en su vida, y yo creo que todos, sin excepción aquí, hemos sido en alguna etapa de nuestra vida necios. Aunque no diga amén. Aunque usted se sienta la persona más sabia y más inteligente, en alguna etapa en su vida, en algún momento en su relación de familia, de pareja, con sus padres, con sus hermanos, en el trabajo, hemos manifestado la necedad. Y Dios no quiere que usted viva en este año con necedad. La necedad dice que es una actitud de una persona que insiste en sostener ideas equivocadas o que cae de nuevo en los mismos ¿qué? Errores. No sé si usted año tras año ha vivido los mismos errores. Eso se llama necedad, hermano. Si usted se pega en el mismo lugar por varias veces es que estamos viviendo una vida de necedad. Si usted se golpea en el mismo lugar y hace las mismas cosas y le pasan las mismas cosas, es que tenemos necedad en el corazón. Y dice, a pesar de que se lo han advertido, Dios nos da una instrucción y nos advierte, no hagas esto porque eso te va a llevar a consecuencias. Pero a veces nosotros somos, no los escuché, somos necios, que queremos hacer lo que queremos hacer. Ahora, ¿quién cree que va a tener siempre la razón? ¿Usted o Dios? Dios. Pero nosotros queremos ser más inteligentes que Dios y le decimos, no, Señor, a mí no me va a pasar. Dios te da una instrucción directa y nosotros decimos, no, yo lo quiero hacer a mi manera. Y después de que hacemos las cosas a nuestra manera, nos va como nos va en la feria y entonces ¿a quién culpamos? Es que Dios no tiene misericordia de mí. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios permite que mi hogar esté mal? ¿Por qué Dios permite que mi economía esté mal? ¿Por qué Dios permite que mi relación de pareja cada día sea peor? Y decimos, es que Dios, no, hermano, es nuestra propia necedad.
Los antónimos, que es lo contrario o cosa diferente de una necedad, es una palabra que es acertar. Una persona que es necia no acierta. O sea, el antónimo de necedad es acertar. También es una persona que tiene un sentido de agudeza. ¿Qué significa? Que piensa bien antes de hacer las cosas. Otra cosa es la astucia. Una persona con astucia no es necia, porque piensa antes de hacer las cosas. También es una persona que tiene discreción. Es también una persona que tiene ingenio, ingeniosidad, o en pocas palabras, la inteligencia. Por eso cuando decimos no seas necio, le estamos diciendo es que no eres inteligente. No estás pensando bien las cosas que estás haciendo y por eso eres necio. Una persona que viene y no quiere vivir en necedad es una persona que tiene una ocurrencia, o sea, se le ocurren las cosas, pero con una actitud de venir y decir no quiero ser necio. Es una sagacidad y es una sensatez. Vamos a leer este mismo versículo, Proverbios 19:3 en la Nueva Versión Internacional, y dice así: la necedad del hombre le hace perder el rumbo. En este año, espero que todos los que estamos aquí, durante este mes de enero estamos compartiendo instrucciones bien claras de lo que Dios quiere que tú no hagas y se resumen en 6 cosas. Si Dios nos permite, te las voy a poner ahí en varios lugares de este lugar, para que cada vez que vengas aquí, tú recuerdes 6 instrucciones que Dios te está diciendo que hagas en este año. Si nosotros seguimos a pie de la letra estas 6 cosas, te aseguro que nuestra vida va a ser mejor. Pero si nosotros decimos, no, yo soy más inteligente que Dios, yo no quiero hacer lo que Dios dice, entonces vas a tener, como dice aquí, vas a perder el rumbo. Y a medio año te vas a dar cuenta que estás perdido en alguna parte de tu vida. Y para colmo, diga conmigo, para colmo, su corazón se irrita contra el Señor. Cuando una persona está totalmente en necedad, pierde el rumbo en su vida. ¿Te has dado cuenta que a veces en los matrimonios perdemos el rumbo? ¿Alguien de aquí algún momento en su matrimonio ha tenido una crisis? No vinieron, ¿verdad? Los que son santos no vienen a la iglesia. Por consecuencia, pues siempre están bien en su rumbo. Pero cuando nosotros somos necios, hermano, perdemos el rumbo y para colmo, o sea, todavía la regamos y todavía echamos culpas. ¿Sabes que los necios son los que más discuten en una discusión? Observa tu relación de pareja. Si eres muy peleonero, hay una cualidad muy grave en tu vida que es la necedad. Porque los que tienen la razón nunca discuten la razón, porque solita te la da la vida. Pero cuando somos tercos y necios, estamos ¿qué? Discute y discute y discute. Hasta que no te compruebas a ti mismo que alguien más tenía la razón. Porque el necio asegura fielmente que tiene la razón, hasta que no se diga lo contrario. Lo vamos a leer en Reina Valera, porque es la Biblia que todos usan, la mayoría de gente. No quiere decir que sea la mejor versión, simple y sencillamente es la versión primera que se sacó al castellano, 1960. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. En la palabra de Dios para todo, le dije que lo íbamos a leer en varias versiones, para que entiendan por qué es tan importante este versículo. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Te lo está diciendo, la gente insensata o la gente necia arruina su vida a sí mismo. ¿Para qué quieres, como yo le digo a la gente que cree mucho en la brujería y la hechicería, ¿para qué quieres que alguien te maldiga si tú solito te maldices? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que analizar este año en qué puntos de nuestra vida hemos echado a perder nuestra propia vida. Y quiero dejarles esa pequeña tarea, analizar qué principios de la Biblia hemos quebrantado por las cuales nos ha ido mal. Antes de estar pensando que el gobierno,
yo me enoja mucho cuando la gente habla mal del gobierno. No quiere decir que esté de acuerdo, pero la Biblia dice que debemos de orar por nuestras autoridades y respetarlas. Por lo menos, si no estoy de acuerdo, no hablo mal de él. Es un pecado, dice la Escritura, no hablarás en contra del rey. Entonces usted puede estar a favor de nuestro presidente o en contra, pero por lo menos no cometa el error de hablar mal de él. Ore por él. Es una autoridad que Dios puso. Entonces, hay consecuencias que tenemos en nuestra vida por quebrantar principios de la Biblia. Y uno de ellos, que este es el camino que Dios quiere que caminemos este año, es caminar en la voluntad de Dios. Este año te dará el cambio al éxito si caminamos bajo las instrucciones de Dios. Cada día prepara tu día bajo la dirección de Dios. Es preguntarle, ¿qué dirección tienes hoy para mi vida? Buscar la dirección y su consejo. Josué 1:8 dice la Biblia, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una instrucción directa, todos los días no se aparte de tu boca el libro de la palabra de Dios. Esa es una instrucción directa, todos los días. Usted no diga, hace unos días le platicaba la historia de un pastor que fue a visitar una hermana a su casa. La hermana tenía unos cubiertos de plata muy valiosos, de una edición muy especial. Entonces la hermana le invitó de comer al pastor y el pastor le estuvo compartiendo. Terminando de comer, el pastor se retira, pero la hermana empieza a hablar mal del pastor. Y el detalle fue que el pastor le dijo, lea la Biblia, lea la palabra. Y la hermana le dijo, sí, yo la leo todos los días. Entonces el pastor le dijo, tráeme la Biblia que lees. Y entonces se la puso en la mesa y antes de retirarse, él dejó un detalle ahí en la Biblia. Entonces, semana tras semana, la hermana dejó de asistir a la iglesia y empezó a meter en chismes al pastor que se había robado un cubierto de plata. Y le preguntó el pastor un día, oiga hermana, ¿por qué no va a la congregación? No, pastor, es que estoy muy enojada con usted. Hermana, ¿usted lee la Biblia? Sí, claro, todos los días leo la Biblia. Y la hermana no leía la Biblia. El pastor había dejado el cubierto poniéndole un versículo de separador, donde venía una instrucción de parte de Dios. Hasta que el día la hermana ya había hablado con toda la iglesia que el pastor era un ladrón. Entonces el pastor fue y le visitó y le dijo, hermana, le pregunté varias veces si había leído la Biblia. Y la hermana le aseguraba que leía la Biblia. Y le preguntaba directamente, ¿lee la Biblia que usted me dijo? Sí. Bueno, ahí encontrará, abra la Biblia y encontrará lo que usted dice que me robé. Hay muchas personas que aseguran leer la Biblia, pero de semana a semana ni siquiera la abren. Yo estoy de acuerdo que hay que tener aquí la Biblia. No hay ningún problema. Léalo, abra la Biblia. Hoy les decimos encienda su Biblia, ¿no? Ya no le decimos abra la Biblia. Pero asegúrese que todos los días lea la palabra. Hay programas en los teléfonos donde usted puede poner hasta un calendario y le va marcando palomitas si usted lo lee. Le mandan una felicitación. Pero hay personas que todos los días ven las noticias, el chisme en el Face, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales, pero nunca leen la Biblia. Entonces, la primera instrucción que usted tiene que hacer este año es lea la Biblia todos los días. Le va a cambiar su vida. Segunda cosa que usted tiene que hacer, ¿le pregunta a Dios de todo? Usted le pregunta a Dios, ¿qué debo de hacer el día de hoy? ¿Le consulta antes o después de sus planes? Aprende a consultar en todo a Dios y le va a ir bien. Señor, ¿quieres que haga un contrato? ¿Quieres que haga un negocio con tal persona? Yo he cometido muchos errores, hermanos, y me doy cuenta porque muchas veces yo no he consultado a Dios y después me quejo. No sé a usted, pero yo sí lo he vivido.
Porque no consultamos a Dios en muchas cosas. Por eso este año yo quiero darle esa instrucción directa. Lea la Biblia todos los días. Pregúntele a Dios qué debe de hacer cada día. Si queremos que este año nos vaya bien, consulte al Señor en todo. Pida confirmación de decisiones. Escuche bien, pida confirmación en las decisiones más importantes de su vida. Y dice la Biblia que debe de ser pasado en tres factores o tres lentes o tres confirmaciones. Lea la Biblia en 2 Corintios 13:1. En la Nueva Traducción Viviente dice así: esta es la tercera vez que los visito, habla el apóstol Pablo. Y como dicen las Escrituras, este pasaje está en el Antiguo Testamento, lo vuelve a resaltar el apóstol Pablo. Recuerde que los apóstoles usaban versículos del Antiguo Testamento y los traían al Nuevo Testamento. Entonces Pablo trae un versículo del Antiguo Testamento y dice: ya se los he dicho hasta la tercera vez, como dicen las Escrituras, los hechos de cada caso deben de ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cómo debe de pedirle a Dios una confirmación? De 2 a 3 testigos o 3 confirmaciones. En pocas palabras se los voy a decir cómo yo lo entiendo este versículo. 3 confirmaciones la vamos a decir de esta manera. La primera es a través de la oración. Primera confirmación: Señor, confírmame que voy a tomar una decisión correcta a través de la oración. Segundo, ¿qué dice tu palabra? Abra la Biblia y dígale: Señor, dame un versículo para sustentar mi decisión. Y más los que se quieren casar, ¿eh? Por favor, pídale a Dios 3 confirmaciones básicas para casarse. Si va a comprar una casa, pídale 3 confirmaciones a Dios. Si va a comprar un vehículo, pídale a Dios 3 confirmaciones. Si va a hacer un negocio en una empresa con otras personas, pídale confirmación a Dios, por lo menos 3. Y si va a cambiar de trabajo también, 3 confirmaciones. La primera es a través de la oración. La segunda es a través de la palabra. Dice Proverbios capítulo 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Hay que hacer las cosas como Dios dice. Fíjese en Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pedir consejo en oración a Dios, en su palabra. Y la tercera, busque al hombre de Dios o el siervo de Dios. ¿Sabe usted que cuando usted le pide a Dios una confirmación, Dios le va a revelar a un siervo de Dios, a una persona que está en un nivel espiritual mayor, le va a confirmar que lo haga o le va a decir: ten cuidado? El problema es que los seres humanos sentimos que ya todo lo sabemos. Nosotros estamos en este cerro por confirmación de parte de Dios. Le preguntamos a Dios en oración, le preguntamos en su palabra y esperamos una instrucción de otra persona que no supiera lo que íbamos a hacer. Usted tiene que pedirle a Dios, dice segundo libro de Crónicas 20:20. Vamos a ver hoy la historia de un hombre que se llamó Saúl. Hoy vamos a hablar un poquito de Saúl, el primer rey de Israel. Hace unas semanas, unos días atrás estuve en León y estaba viendo un médico, un médico muy grande de edad, y me hizo como es muy estudioso, me hizo preguntas de la Biblia y parecía que estaba buscando cómo agarrarme torcido. O sea, nada más para eso me sentó. O sea, no estábamos hablando ni de medicina, pero a ver, ¿usted qué dice? Me preguntó: ¿a qué te dedicas? Le digo: pues trabajo y esto, pero también sirvo a Dios, trato de hacer algo bien. Entonces usted lee la Biblia. Y me agarró de buscar versículos. Nada más buscaba un momento. Y espero que él se haya quedado con un mensaje en su corazón también. Lea la Biblia, dice en segundo libro de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed, fíjese bien, creed en Jehová, vuestro Dios. La primera cosa dice: ¿cómo creemos en Dios? A través de la lectura de la palabra y a través de la oración. Ahí creemos en Dios. Pero luego dice: creed a sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados.
Entonces, tres cosas que usted tiene que hacer en una decisión. Número 1, pregúntele a Dios. Pregúntele a través de su palabra. Y número 3, pregúntele a los profetas o a los siervos de Dios. ¿Qué piensas de esta decisión? ¿Sí quedó claro? Todo asunto que usted vaya a hacer este año, consúltelo por los 3, de 2 a 3 dice la Biblia. Por lo menos si no hay alguien cercano o un siervo de Dios a usted, ore a Dios. Señor, ¿quieres que yo haga esto? Muéstrame tu voluntad. ¿Qué tal si en la Biblia le dice, no lo hagas? ¿Se acuerda que un día yo estaba discutiendo con mi esposa? Ya le he platicado y le pregunté a Dios, ¿tiene la razón mi esposa o la tengo yo? Dice mi esposa que varias veces tiene la razón. Bueno, muchas veces sí, otras no. Pero ese día yo le pregunté a Dios, ¿y sabe qué Dios me dijo? Escucha todo lo que te dice tu mujer. ¿Dónde lo escuché? En la palabra. Pero también hay veces en la palabra que, aunque no me diga mi esposa, yo leo la palabra y Dios me dice, no hagas caso. Y así me diga mi esposa lo que me diga, Dios dijo lo contrario. Usted tiene que saber qué debe hacer, no por las circunstancias, consulte a Dios. 3 cosas. Y dice aquí la Escritura, crees en Dios, crea a sus profetas y seréis prosperados. Entonces ahí están las 3 cosas que usted tiene que hacer, los 3 filtros para hacer decisiones. Vamos a meternos en una frase importante que yo le pregunté a Dios, ¿qué debo de hacer este año? Y escribí esto, Señor, usa mi boca y si tengo que hablar, ábrela y llénala de sabiduría y si no, ciérrala. Y le puse ahí una nota en mi vida en este año, cierra como cerraste la boca de los leones con Daniel. Fíjese lo que le escribí a Dios. Señor, usa mi boca y si tengo que hablar, ábrela y llénala de sabiduría y si no, ciérramela como le cerraste la boca a los leones con Daniel. Si usted hace esto, le aseguro que va a tener menos problemas en su matrimonio. Gracias, hermana, por su amén. Todos se quedaron como diciendo, no, mi esposo se va a ganar la... Dice, hermana, cierre la boca. Este tiempo, si usted quiere ser sabio, prudente y obediente, tiene que aprender a decirle al Señor, ábreme la boca cuando la debo de abrir y ciérramela cuando no debo de abrirla. Porque son instrucciones de parte de Dios, hermano. Yo no sé qué le espera este año, pero si usted sí aprende estos principios, le va a ayudar mucho Dios en este año. Había un hombre, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Había un hombre importante llamado Quis, de la tribu de Benjamín. Quis era el hijo de Abdiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afía, descendiente de Benjamín, que tenía un hijo llamado Saúl. Le dije que vamos a hablar la historia de Saúl, quien era bien parecido y apuesto como ningún otro joven israelita, como su esposo de usted, hombre. También era el más alto, era hijo del Altísimo. Un día los asnos de Quis se extraviaron, así que Quis le dijo a Saúl, toma uno de los siervos y ve a buscar los asnos. Y Saúl se fue a buscarlos, caminó por las colinas de Efraín y por la región de Salisa, pero como Saúl y el siervo no pudieron encontrarlos, se fueron a la región de Salín. Tampoco los encontraron ahí, así que pasaron por la tierra de Benjamín, pero tampoco ahí encontraron a los asnos. Finalmente, cuando llegaron al pueblo de Suf, Saúl le dijo al siervo, regresemos pues, mi papá empezará a preocuparse por nosotros en vez de los asnos. Verso 6, pero el siervo contestó, en el pueblo hay un hombre de Dios. Fíjese bien, ahí encontramos la instrucción. En el pueblo hay un hombre de Dios a quien la gente le respeta. Todo lo que él dice se cumple. Vayamos al pueblo, tal vez ese hombre nos diga dónde ir. Y Saúl le dijo a su siervo, podemos ir, pero ¿qué le daremos a ese hombre? No tenemos ningún regalo para darle, ni comida en nuestra bolsa. ¿Qué le daríamos? El siervo le respondió, mira, aquí tengo algo de dinero. Si se lo damos al hombre, nos dirá dónde ir. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento alguien que se presentaba ante un profeta tenía que presentarse con un obsequio antes de pedir la consulta a Dios? Y por eso la Biblia enseña que cuando vayamos a la casa del Señor, dice que nunca nos presentemos con las manos vacías,
Siempre tenemos que traer nuestras manos llenas de gratitud a Dios o consultarle por algo. Y en la antigüedad los israelitas llamaban al vidente a los profetas. Estoy leyendo el versículo 9 al 11. Así que si querías pedirle algo a Dios, decían, vamos a ver al vidente. Hoy le llaman al hechicero, al brujo, al consultor. Hermano, si la gente, usted entendiera que Dios preparó personas como los abogados, como los asesores, los consultores, etcétera, etcétera, tienen algo de sabiduría, usted va para eso, va a ver a un médico para que le dé algo. ¿Cuánto más a Dios? Deberíamos de poner en nuestros niveles de personas a quien consultar sería en la oración, en la palabra y en los hombres de Dios. Porque las personas que tienen revelación de parte de Dios le van a dar instrucciones fuera de lo normal. Y entonces dice, así que querían pedirle algo a Dios, decían, vamos a ver el vidente. Saúl le dijo a su siervo, buena idea, vamos. Y se fueron al pueblo donde estaba el hombre de Dios. Al ir subiendo a la colina, Saúl y el siervo le encontraron unas jóvenes que iban a sacar agua y le preguntaron a ellas, ¿se encontrará por aquí el vidente? ¿Quién era el vidente? El profeta. Las jóvenes respondieron, sí, aquí está, más adelante, acababa de llegar hoy. Algunos están con él para celebrar un sacrificio en el lugar de adoración. Así que vayan al pueblo y lo hallarán. Sí, dense prisa, lo pueden alcanzar antes de que se vaya a comer. Hasta el profeta tenía hora de comida. El vidente se encarga de dar gracias a Dios por el sacrificio, así que la gente no empezará a comer hasta que él llegue. Dense prisa para que lo alcancen. Saúl y el siervo empezaron a subir la colina y al llegar al pueblo vieron a Samuel dirigiéndose hacia ellos. Iba saliendo del pueblo caminando al lugar de la adoración. Hay encuentros, hermano, en tu vida que van a bendecir tu vida, pero hay encuentros que pueden desviarte del propósito. Por eso es importante que cada mañana que te levantes, dile, Señor, aléjame de las personas que me pueden sacar del propósito. Siempre va a haber personas que te van a querer sacar del propósito de Dios. En semanas atrás les hablé de un hombre de Dios que le dijo, cuando salgas de aquí, no le vas a hablar a nadie. El que te saluda, no lo saludes. Y si te ofrecen algo, no lo hagas. ¿Se acuerda del hombre que iba, el siervo de Dios que le dijeron que fuera a resucitar a un muerto, al hijo de la mujer que había perdido a su hijo? Dios le dio una instrucción directa y eso es lo importante, hermano. En el camino va a haber personas que Dios te dio una instrucción y va a haber como que el enemigo te va a sacar del propósito. Por eso tienes que entender que en este año va a haber enemigos que te van a querer sacar del propósito de Dios, pero tú tienes que ser bien claro. Hay personas que van a bendecir tu vida y hay personas que te van a querer sacar de tu propósito. Es tan importante siempre buscar la dirección de nuestro Dios. Vamos al verso 15. El día anterior el Señor le había dicho a Samuel, por eso te hablo de la instrucción que Dios da a otra persona. Dios envía personas para ayudarte en momentos difíciles. Nosotros tenemos esta calle gracias a la instrucción de parte de Dios. A Amistad Nueva Creación no le costó la calle. Fue una instrucción directa. Dios dijo a otra persona, hazles la calle. Si nosotros no aprendemos a ser obedientes a Dios, vamos a hacer muchas cosas fuera del momento de Dios. Y yo quiero invitarle que este año yo le pido a Dios, danos el tiempo y las personas indicadas para que Dios ponga a las personas en el momento. Pero ¿sabes qué oportunidades se nos pueden ir? Porque no escuchamos la dirección de Dios. ¿Está aquí conmigo? Dios le dijo un día antes a Samuel, le dijo esto, mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tribu de Benjamín. Deberás ungirlo y nombrarlo el nuevo líder sobre mi pueblo. Él salvará a Israel de los filisteos. He visto a mi pueblo y he escuchado su llanto. Samuel vio a Saúl y el Señor le dijo a Samuel, este es el hombre del que te hablé, él gobernará mi pueblo. Dios permitió que a su papá de Saúl se le perdieran 2 burras,
Porque Dios había preparado una estrategia para llevar a Saúl a ser nombrado el nuevo rey. Y Dios ya le había dicho al profeta de Dios que le iban a mandar a ese nuevo rey. ¿Qué hubiera sido si Dios le dice a Saúl, más bien su papá, hijo, ve a buscar las burras? Y Saúl le dice, no papá, que vaya mi otro hermano. La obediencia, jóvenes que están aquí, reciban la obediencia de sus padres, porque no sabes si Dios va a usar a tu papá para enfocarte a un destino muy grande en tu vida. Pero muchos han perdido la bendición de honrar a sus padres y perdieron el propósito de su vida por desobedientes. Jóvenes que están aquí, por favor háganle caso a sus padres. Dios puede usar a tu papá para llevarte a tu próximo destino muy grande de tu vida. Pero por desobedientes muchos le van a dar vuelta a la vida hasta toparse y van a perder su destino por desobediencia. He visto a mi pueblo, este hombre es el que va a gobernar mi pueblo. Verso 18, Saúl se acercó para pedirle información. Él no se imaginaba nada de lo que Dios había preparado para él. A un hombre que estaba cerca de la puerta, ese hombre era Samuel. Saúl le dijo, disculpe, ¿podría decirme dónde está la casa del vidente? Ni siquiera Saúl sabía quién era el profeta. Samuel le respondió, yo soy el vidente. Sigan hacia el lugar de adoración y enseguida los alcanzo. O sea, no le dijo, te voy a atender, vete a donde yo te digo, ve a adorar a Dios. Le dio una instrucción directa. Y le dijo, tú y tu siervo comerán conmigo y en la mañana los dejaré regresar a su casa. Contestaré todas estas preguntas y no se preocupen por los asnos que se extraviaron hace 3 días. Los han encontrado, pero todo Israel está buscando algo y es a ti y a tu familia. Fíjate cómo le está dando la instrucción. Mira, tú veniste por unos par de asnos, pero ahora todo Israel te está buscando a ti. ¿No te imaginas que Dios te guiara para el trabajo que has soñado? ¿No te imaginas que Dios te puede conectar este año con un contrato muy bueno? Pero a veces somos tan necios que no escuchamos las instrucciones de Dios y nos dice el Señor, yo te quería preparar algo, pero tú haces tus cosas a tu manera. Y cuando tú haces las cosas a tu manera, después te enojas conmigo. Y me dices, Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me cuidas? ¿Por qué me va re mal? Y fue porque no escuchaste la voz de Dios. Vaya conmigo al verso 21. Saúl respondió, pero yo soy de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña de Israel, y mi familia es la más pequeña de la tribu de Benjamín. ¿Por qué dices que Israel me busca? Entonces Samuel llevó a Saúl y a sus siervos al comedor. Alrededor de 30 personas habían sido invitadas a comer. Samuel les dio a Saúl y a sus siervos el lugar de honor en la mesa y le dijo al cocinero, tráeme la carne que te di, la parte que te dije que guardaras. El cocinero sacó un pernil y el gordo de la cola y los puso en la mesa frente a Saúl. Samuel dijo, come la carne que te ha servido, fue separada para ti para este momento en el que convoqué al pueblo. Así fue como Saúl comió con Samuel ese día. ¿Te imaginas qué sorpresa para Saúl? Saúl venía así como chamagoso de andar buscando a sus burras. Y de repente lo sienten en la mesa y en el lugar más privilegiado. Lo cambiaron, él llegó así como diciendo, ¿y ahora qué onda? Y lo sientan en el lugar de preferencia y le dice, y le sacan, o sea, ya todos les habían servido, y le dicen, no, mesero, tráigame lo mejor de lo mejor para este hombre. Y yo creo que Saúl ha de haber dicho, ¿y ahora qué onda? Él no se imaginaba el propósito de Dios. Vaya conmigo. Y dice, verso 25, luego bajaron del lugar de adoración y regresaron al pueblo. Samuel preparó una cama para Saúl en la azotea y Saúl se fue a dormir. O sea, todavía con siesta. O sea, cómele, disfruta y vete a dormir un rato. Porque lo que te voy a decir viene algo muy grande. Y Samuel preparó esa cama y se fue a dormir. Al amanecer, Samuel llamó a Saúl diciendo, levántate, es hora de partir. O sea, todo el itinerario lo tenía bien claro Samuel. Y le dijo, es hora de partir. Saúl se levantó y salió de la casa con Samuel. Y mientras Saúl caminaba con su siervo y con Samuel,
cerca de los límites del pueblo, Samuel le dijo: dile a tu siervo que se adelante porque tengo que darte un mensaje de parte de Dios. ¿Sabes que Dios tiene una estrategia bien bonita? Dios nunca te va a exhibir cuando la riegas, pero tampoco da instrucciones para que te la creas. Escuche bien eso. ¿Cuándo te exhibe Dios? Cuando una y otra vez te ha llamado la atención y tú no quisiste entender. Escuche bien, hermano. Si usted lleva una doble vida o hace cosas indirectas o chuecas, Dios te va a llamar la atención de una manera discreta. Te va a decir: no lo hagas, hijo. A través de la oración, a través de la palabra y a través de los hombres de Dios. Te van a decir: oye, ¿cómo andas? Recuerdo la historia de una persona que estaba robando y le dije: oye, ¿estás robando? No, yo no. ¿Te estás robando? No, yo no. Y tarde que temprano las cosas salieron a flote. Le dije: mira, Dios te había prevenido, pero ella te exhibieron. Ya salió todo a la luz. Muchas cosas en nuestras vidas, Dios nos da el permiso de decir: hijo, te estoy llamando la atención por una, por otra, por otra. Pero cuando no entendemos, ¿qué hace Dios? Te exhibe. Por salvación. Una vez me dijo una persona: donde menos querías encontrarlo, lo encontré, pastor. Le dije: te aseguro que no andaba detrás de ti. Estaba con su cigarro así fumando bien a gusto. Y yo lo encontré de frente y me dice: ay, pastor, ya me encontró con el cigarro. Le digo: ¿qué? ¿Para qué se esconde? Yo no lo voy a criticar, no me va a decirle a toda la iglesia. Una persona dejó de venir a la iglesia porque pensó que yo le había dicho a toda la iglesia. Yo quisiera que alguien de aquí se levantara su mano si algún día he dicho aquí públicamente algún pecado de alguien. Me he levantado y le he dicho: así haya hecho lo que haya hecho, nunca he dicho nada de nadie aquí. Ni siquiera al equipo principal de la iglesia. Les he dicho el detalle que hubo, pero nunca al pecador. Pero ¿sabe qué pasa en la vida? La vida lo descubrió. Y de repente le dije: ¿por qué no va a la iglesia? No, es que toda la iglesia debe saber de mi vida. Le dije: no, ni siquiera sabe nadie. Su conciencia lo delató. Dice aquí, fíjate cómo Dios toma con sabiduría a Saúl y le dice: levántate, es hora de partir, dile al mensajero de parte de Dios. Samuel tomó un frasco de aceite, fíjate qué pasó, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y luego lo besó y le dijo: el Señor te ha elegido para ser el jefe de su pueblo. Tú serás el líder del pueblo de Dios y lo salvarás de sus enemigos que están a su alrededor. Aquí está la señal que lo comprobará. Fíjate, Dios le está diciendo: Saúl, ponte abusado, ya te ungí. Ahora vienen las señales, ahí van las señales. Ponga mucha atención en esto. Aquí está la señal que lo comprobará que tienes la unción. Después que te hayas encontrado a dos hombres cerca del sepulcro de Raquel en Celsa, en el territorio de Benjamín, ellos te dirán: alguien encontró los asnos que buscabas y ahora tu papá está preocupado por ti y se pregunta cómo hacer para encontrarte. Primera instrucción: te vas a encontrar dos personas, te van a decir de que tus burras ya las encontraron y ahora que tu papá está preocupado por ti. De ahí seguirás a Tabor hasta donde esté el roble y allí te encontrarás con tres hombres. Instrucciones directas, hermano. Pídale a Dios instrucciones para este año directas. Señor, me voy a encontrar un roble. Ese es el roble que tú me mostraste en visión. Y ahí encontrarás con tres hombres que van camino a Betel para adorar a Dios, llevando sus ofrendas para el santuario. Uno de ellos llevará 3 cabritos, otro 3 panes y otro una bota de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 ofrendas de pan para consagrar y tú los aceptarás. ¿Te acuerdas la instrucción diferente al siervo de Eliseo? No le hablarás a nadie, te van a ofrecer de comer, no comas, no harás esto porque yo te quiero que hagas lo correcto. Ahora le dice a este hombre: te van a dar de comer, come. Imagínate que el Señor te dice: ve a tal lugar y te van a sentar y vas a comer con ellos.
Y tú en la otra te dice, no vas a comer nada porque he sacrificado a los ídolos. Una vez me dijo una persona, tenga cuidado porque le han preparado un alimento con brujería. Le dije, pues si Dios me dice que no me lo coma, no me lo como. Pero si no dice la Biblia que todo lo que te pongan en la mesa, tú cómelo. Pero ora. Instrucción, hermano, ponga atención en eso. Cada día la gente hace más maldades. Nunca coma alimentos sin orar. ¿Me están escuchando todos? Nunca coma alimentos a cualquier lugar y coma así como el burro. Ore a Dios. No sabe cuántas personas hacen tonterías. Y luego se quejará de, ay hermano, estoy enfermo. Pídale a Dios, Señor, dame instrucción directa hasta con los alimentos. ¿Sabe cuántos matrimonios se ha atendido con eso? Que le dieron brujería a la tal persona. Y usted dice, ay, no pasa nada. ¿Cómo no? Son maldiciones que traen a las vidas y como no están consagrados a Dios, cualquier cosa les hace daño. Y no estoy hablando de eso, no le estamos dando importancia, pero escucha las instrucciones de Dios. Dice, los 3 hombres te saludarán, te ofrecerán 2 ofrendas de pan y tú los aceptarás. Luego irás a Gibea de Dios, donde se encontrará un fortín filistea, y cuando llegues saldrán a recibirte un grupo de profetas. Le está diciendo, mira, ya te dieron de comer, vas a comer, te vas a encontrar profetas del lugar de adoración, vendrán profetizando, tocando arpas, pandeiretas, flautas y liras. Vaya conmigo al verso 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti. ¿Alguien quiere que suceda un cambio en usted este año? O sea, qué padre sería que vienes a la reunión y en ese momento el Señor te va a confrontar con un profeta, con un siervo de Dios, y tu vida va a cambiar radicalmente. Pero ¿qué pasa si tú no obedeces la instrucción de Dios? Y dice, y serás una persona diferente. Léalo conmigo, por favor. Serás una persona, ¿qué? Diferente. Y empezarás a profetizar como ellos. Después podrás hacer lo que te parezca mejor porque Dios estará contigo. Ve a Gilgal antes que yo y allí me reuniré contigo para presentar sacrificios que deben de quemarse completamente y ofrendas para festejar. Pero espera 7 días a que vaya y te diga qué hacer. Qué bonito, ¿no? Instrucciones precisas. ¿Me repite las 3 instrucciones precisas? Orar. Segundo, leer la palabra y pedirle a los hombres de Dios un consejo. 3 filtros que debe hacer este año. Enfocado en lo que tenía que hacer. Hizo una instrucción directa, se enfocó en lo que tenía que hacer. Obediencia total trae bendición. Dígale a su vecino, obediencia total a Dios trae bendición. Primer libro de Samuel 10, 9 al 11. Vamos a leer. Casi estoy terminando mi historia, pero quiero que se quede con el mensaje principal. Dice, efectivamente, después del momento que Saúl se dio vuelta para irse, Dios le cambió la vida. Inmediatamente, cuando una persona obedece la instrucción de Dios, ¿qué le pasó? La vida le cambió. Yo espero que a todos nosotros que estamos aquí, la vida nos cambie, Dios, este año. Que algo suceda en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, que le cambie la historia a su vida. Que algo suceda. Dios le cambió la vida. Todo sucedió como tal le dijo Samuel. Saúl y sus siervos se fueron a Gibea Elohim para reunirse con el grupo de profetas. El Espíritu de Dios se apoderó de Saúl y él profetizó junto con ellos. Algunos que habían conocido a Saúl antes le vieron profetizar y se preguntaban unos a otros, ¿qué le pasó al hijo de Quis? Es uno de los profetas. Imagínate que a tus hijos un día Dios los agarra en el camino y de repente andaban desviados y el Señor los toca y del día para otro día ya son otras personas. Y tú dices, ¿qué pasó con mi hija? ¿Qué pasó con mi esposo? Porque fueron recibiendo una instrucción directa. ¿Y qué le pasó al hijo de Quis? Es uno de los profetas. Un hombre que vivía allí dijo, sí, y parece ser el líder, y por eso se hizo famoso el dicho, con que Saúl también entre los profetas. Imagínate que el día de mañana algunos de ustedes van a decir, con que tal hermano ya es el pastor.
¿Cómo que qué le pasó? Pues gloria a Dios. ¿Sabes que en Pedro Escobedo Dios nos abrió otra puerta para entrar a un pueblo donde son los primeros cristianos? Se llama, ¿cómo se llama ese pueblo? Se me fue el nombre. Acabo de ir el miércoles. No hay un cristiano en ese pueblo. Yo pensé que Querétaro había cristianos por donde quiera. Y ahí hay municipios enteros que no hay cristianos. Y llegué y ahí tiene un arcote el pueblo y entré ahí a dejar a la familia que está yendo con sus hijos los miércoles allá en Pedro Escobedo. Y le digo, ¿a poco no hay cristianos? No, somos los primeros. Le dije, ¿y ustedes se van en ruta de aquí, trasladan a otro pueblo y de allá al otro pueblo hasta Pedro Escobedo? Me dijo, sí, pastor, porque queremos conocer de Jesús. Hace unos días, como se conectan algunas personas a la oración, me contactó una persona de un pueblo de la frontera de Tamaulipas. Y le dije, oye, me dice, oiga, pastor, yo sigo los devocionales, estoy en la oración, pero a veces no me ven en vivo porque en mi pueblo, en mi municipio, en el lugar donde yo vivo, solo tenemos un poste con una antena para internet. Y yo me voy ahí, pero como mucha gente se rodea ahí estoy conectado a escuchar la palabra. Y le dije, oye, ¿no hay cristianos allí? Y dijo, no, la iglesia más cercana está a 3 horas. ¿Cómo puedo seguir a Cristo? Le dije, pues siga con los devocionales, siga ahí la palabra. Es que yo soy el único, ya le estoy compartiendo a mi esposa y a mis hijos, pero tenemos mucha necesidad de Dios. Se llama Antonio, para que lo ponga en oración. Usted tiene todo en servido de plata, usted puede agarrar a la hora que quiera leer la palabra, pero usted dice, en pleno siglo moderno, ¿hay lugares donde no conocen de Jesús? Sí. ¿Usted qué puede hacer? Valore lo que usted tiene el día de hoy. Imagínese que una persona de esas, un día Dios lo llame a ser un pastor allá, ni siquiera preparado, y usted ya tiene muchos años en Cristo. Dios lo necesita. Y dice, Saúl se fue al lugar de adoración. El tío de Saúl le preguntó a él y al siervo que de dónde habían estado. Saúl le dijo, estábamos buscando los asnos, pero como no pudimos encontrarlos, fuimos a ver al hombre de Dios, a Samuel. El tío les pidió que le contaran lo que Samuel les dijo y Saúl contestó, lea conmigo ahí, nos dijo que ya habían encontrado los asnos, pero no le contó lo que Samuel había dicho sobre el reino. Obedeció, hermano. Usted tiene que aprender a seguir instrucciones. Ahora terminemos la historia en el capítulo 13 y lea conmigo, nos quedan unos versículos. Como Samuel dijo que se reuniera con Saúl en Gilgal, Saúl se quedó allí 7 días. ¿Cuántos días se quedó ahí? Pero Samuel no llegaba, o sea, Saúl ya había sido ungido, se vuelve un guerrillero ahí, conquista los lugares, pero Dios le dijo a Saúl, mira, la siguiente instrucción es que vas a esperar otros 7 días para que salgas a la guerra. Pero ahí es donde empezamos a tener problemas, cuando pensamos que cuando Dios da una instrucción, siempre son las mismas. No es cierto, hermano. A veces te va a decir, como le dijo a este hombre, no le hablarás a nadie, y en otra te va a decir, saluda a todos. Pero a veces queremos que Dios trabaje de la misma manera. No trabaja de la misma manera Dios. Dios usa diferentes maneras y diferentes formas para tocar tu vida. Pero Samuel no llegaba y los soldados empezaron a abandonar a Saúl. Así que Saúl dijo, tráiganme los sacrificios que deben de quemarse completamente y las ofrendas para festejar. Y Saúl ofreció el sacrificio que debía quemarse completamente. En cuanto Saúl terminó de ofrecer el sacrificio, ¿quién crees que llegó? Samuel. Salió a recibirlo y Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Saúl respondió, vi que los soldados me abandonaban, tú no llegabas y los filisteos se me estaban reuniendo en Micmas. Así que pensé, vendrán los filisteos y me atacarán en Gilgal, y siquiera ni le he pedido ayuda al Señor. Por eso me atreví a ofrecer el sacrificio que debía quemarse completamente. Samuel respondió, eres un tonto.
No obedeciste al Señor tu Dios. Si hubieras obedecido su mandato, entonces el Señor habría dejado a tu familia gobernar en Israel por siempre, pero ahora tu reinado no continuará. El Señor ha buscado un hombre con quien Él está conforme y lo ha encontrado. Fíjate qué dura noticia le dio a Saúl. Tú eras el rey, pero por desobediencia, por una desobediencia, se te quita. Y ya encontré al otro. ¿Te imaginas? Que Dios te dijera, tenía todo preparado para ti, pero por desobediente se lo entrega a otra persona. Señor, el Señor lo nombrará como el nuevo líder de su pueblo. Como no obedeciste al mandato del Señor, Él nombrará un nuevo líder. Verso 17 al 19. Samuel le dijo, antes te considerabas alguien sin importancia. Tú eras una persona X, andabas buscando unas par de asnas, pero luego te convertiste en el líder de la tribu de Israel. El Señor te eligió como el rey de Israel. El Señor te envió en una misión y te dijo, fíjate bien qué misión le dijo Dios directa. Ve, destruye a todos los amalecitas porque son malvados. Destrúyelos a todos, lucha contra ellos hasta que los destruyas totalmente. ¿Por qué no obedeciste al Señor y te quedaste con el botín haciendo lo que no le agrada al Señor? Saúl le contestó, sí obedecí al Señor. Fui a donde me enviaste y donde me envió el Señor y destruí a los amalecitas. Traje al rey Agag y a los soldados tomaron las mejores ovejas y ganados para el sacrificio. El Señor su Dios en Gilgal, pero Samuel le dijo, se complace más el Señor. Aquí está el versículo, en estos últimos versículos vamos a repetir el primer versículo que empezamos. La terquedad, la necedad, la desobediencia tiene consecuencias graves. Samuel le dijo, ¿no te dije que mataras a todos? Y él dijo, no, Señor, es mejor. Yo quise traer todo lo mejor para ofrecérselo al Señor. Y el Señor le dijo, se complace más el Señor sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios o obedecer los mandatos del Señor. Lea conmigo el verso 22. Ahí estoy, si me lo pueden poner por favor. Es mejor obedecerle que ofrecer la grasa de los carneros. Diga conmigo, es mejor obedecer a Dios. Es mejor recibir las instrucciones directas que nuestras propias decisiones. Le contesta, negarse, verso 23, si me lo pones, y quiero que lo lean todos por favor. Este es el resumen y la conclusión del mensaje. Es una historia muy larga y muy bonita, pero nos deja una gran lección, hermano. Lea conmigo, negarse a obedecer es tan malo como la brujería. Léalo una vez más. Negarse a obedecer es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. ¿Se da cuenta? Por ser tercos, por ser necios, por hacer nuestra propia voluntad, estamos cometiendo el más grave pecado que lo llevó a Saúl perder el reinado. Yo no quiero que ninguno de nosotros perdamos lo que Dios tiene preparado para este año. Yo quiero que todos alcancen su potencial y lo alcancemos. ¿Qué tenemos que hacer? Pequeñas instrucciones, las 3. ¿Cuáles son? Orar, leer la palabra y pedir consejo. 3 cosas sencillas. ¿Cree que todos lo podemos hacer? ¿O es algo difícil? Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso ahora se niega a aceptarte como rey. Entonces Saúl le dijo a Samuel, he pecado, no obedecí los mandatos del Señor, ni hice lo que me dijiste. Tenía miedo del pueblo y les hice caso. No haga caso si Dios no le ha dicho algo. Haga la voluntad de Dios. Y en esas 6 cosas resumimos este mensaje. Las 6 cosas son instrucciones de parte de Dios. Y terminamos, póngase de pie por favor, Jeremías 6:16. Hoy no es un momento para otra cosa, sino para analizar lo que tenemos que hacer. Aprenda a recibir instrucciones en su vida. Sígalas al pie de la letra. Si Dios le dice, ten cuidado con esto,
haga caso de las pequeñas alertas que Dios dice. Leamos con todos juntos este versículo. Dice: también les he dicho, deténganse en los cruces del camino y pregunten qué camino deben de seguir y no se aparten de él. Solo siguiendo el mejor camino podrán descansar, pero ustedes se niegan a seguirlo. Hermano, aquí está la palabra. Usted no se niegue a seguir el mejor camino. Cuando Dios le dé una instrucción, siga el camino. Dice: deténganse en los cruces. Cuando usted no sepa qué hacer algo en este año, pregunte. Dígale a su vecino: si no sabes qué hacer algo, pregunta. ¿Es algo difícil? Les pregunto, hermanos, ¿es algo difícil cuando uno no sabe qué hacer? Pregunta. Los solteros, pregúntele a sus papás. Primer filtro: papá, mamá, ¿qué piensas de este muchacho o de esta muchacha? Primer filtro. Si tu papá y tu mamá te dicen no le veo, te están diciendo una instrucción. Si va a tomar una decisión muy importante en su vida, deténgase en el cruce del camino y pregunte: ¿cuál es el camino, Señor? ¿Qué debo de hacer en esta decisión importante? ¿Debo de seguir por este camino? Porque si hace esa decisión, Dios le va a guiar. Pero cuando nosotros nos brincamos los cruces de la vida, dice la palabra de Dios, pero ustedes se niegan a seguirlo. Dios nos libre. Quiere cerrar sus ojos un momento y quiero orar por todos nosotros. Yo pido oración por mí, hermano. Le encargo mucho, ore por mí y por mi esposa, porque son decisiones para este año importantes y tenemos que ser prudentes. ¿Sí o no? ¿Sabe que las personas, los papás y las mamás tienen decisiones muy importantes en su hogar? Los dueños de una empresa, pregúntele a Dios qué va a hacer. Aquellos que van a empezar un nuevo negocio este año, pregúntele a Dios: ¿quieres que lo haga? ¿Es mejor momento? Esta es una decisión importante en su vida, pregúntele a Dios. Tenemos que ser prudentes al hablar con las personas, ser prudentes en nuestra salud, ser prudentes en nuestras finanzas, ser prudentes en el trabajo, ser prudentes en la relación de parejas y familia y en su ministerio. Yo le pido a Dios, hermano, no queremos equivocarnos este año. No quiero ver ningún matrimonio divorciado este año. El año pasado, tristemente, vimos familias divorciadas cristianas. Vimos pastores divorciados. ¿Y sabe por qué? Porque no seguimos el consejo de Dios. Tome en cuenta la instrucción de parte de Dios. Este mensaje no era para que le caiga re bien y salga muy animado y diga: wow, qué mensaje. Es un mensaje para reflexionar. Es para pensar qué decisiones tenga que tomar en este año. Pase por los filtros de Dios. Ore primero. Antes de pelearse con su mujer o con su marido, vaya a orar y dígale: Señor, ¿es necesario que yo le pelee esto a mi esposo? ¿Es necesario que yo le diga esto o tú le vas a hablar? ¿Es necesario, Señor, que yo haga esto o otro? Pregúntele a Dios. Nos quitaríamos muchas consejerías los pastores porque le preguntamos a Dios. Sea prudente en su relación de pareja y familia y sea prudente en su ministerio. Saúl fue mudado en un solo día. Yo he visto a muchos de ustedes ser transformados de un día para otro. Dios los ha cambiado, los va a usar muy grandemente. He visto personas que sus devocionales han tocado vidas. Es más, en los momentos de oración, en los momentos cuando usted ha compartido, ha tocado la vida de alguien. Pero sigan las instrucciones de parte de Dios. Pero ore mucho por mi esposo y por mí, porque de nuestras manos están muchas decisiones como congregación. Que Dios nos guíe para llevarle a un buen camino. Y cuando no sepamos qué hacer, preguntemos a Dios.
Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, estamos empezando un año y hay cosas que no sabemos cómo va a ser y hacia dónde nos vas a dirigir. ¿Qué decisiones tengamos que tomar? Aquí hay muchos matrimonios, Padre. Hay muchos jóvenes solteros. Hay personas que tienen que tomar decisiones ya trascendentales en su vida. Hay jóvenes que le están preguntando a Dios qué carrera van a tomar, qué camino van a dirigir sus próximos años de estudio. Hay personas que empiezan a pensar o a planear comprar una casa, comprar un vehículo, comprar un negocio, abrir un negocio. Hay personas que están planeando muchas cosas, pero todavía ni te han preguntado si es tu voluntad. Hoy dígale al Señor: aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, Señor. Dame instrucciones para mis hijas, dame instrucciones para... Hable con Dios. Yo solamente le estoy guiando qué orar este momento. Tiene un negocio, dígale: Señor, dame instrucciones para mis compañeros de trabajo, para mis colaboradores. ¿Qué sigue, Señor, este año? No sé cómo vaya a ser, porque yo pido tu dirección, Señor. No es lo que digan los especialistas economistas o lo que diga el gobierno, cómo va a estar el dólar, cómo va a estar la economía en nuestro país, cómo estará la seguridad o no inseguridad. Padre, queremos tu dirección, Señor. Dirige nuestros pasos este año. No queremos haber dado pasos como el rey Saúl, que había ya ganado una gran victoria para el pueblo de Israel, pero en la última instrucción fue terco, fue necio, desobedeció la instrucción de parte del hombre de Dios. Ayúdanos, Señor, en este año a no equivocarnos como iglesia, a no equivocarnos como familias, a no equivocarnos en nuestros hogares. Padre, cada matrimonio que estamos aquí, ayúdanos a tomar las mejores decisiones como parejas con nuestros hijos. Si está su esposa ahí, tómele de la mano un momento y dígale: Señor, aquí estamos empezando un año, te pedimos tu bendición, te pedimos tu dirección. Danos las palabras correctas para dar instrucciones a nuestros hijos. Joven que estás aquí, que ya tienes una edad adulta, que ya no dependes de tus padres, dile: Señor, ¿a qué me voy a dedicar los próximos años? ¿Qué decisión tengo que hacer en este año que va a cambiar el rumbo de mi vida? Enséñame a buscarte, Señor, a tomar decisiones basadas en tu dirección, pasando en oración. Dame una palabra en un rema de tu palabra para tomar una dirección en mi negocio, en mi trabajo, en mis estudios, en el deporte, o a lo mejor vas a ser una persona política, una persona empresarial, o vas a ser una persona en el deporte. No lo sé a qué dirección te dé Dios, pero ahorita es el momento. Esta semana es una semana de decisiones, es una semana de instrucciones, es una semana donde le debemos de preguntar al Señor qué sigue, qué paso dar, qué paso detener, qué tengo que seguir haciendo, Señor. Empiece a orar por sus familiares. Tome unos minutos, estamos terminando este servicio, pero queremos que usted ore por su esposa, ore por su esposo, ore por sus padres. Pídale a Dios que le dé dirección a su papá o a su mamá. Una de mis oraciones es para que Dios bendiga a mi mamá, quedó viuda, que tome una decisión correcta en su vida. ¿Qué debe de hacer el resto de sus años? Porque no solo oro por mis hijas, tengo una responsabilidad por mi madre de orar por ella. Usted está aquí, ore por sus padres. ¿Qué sigue para sus papás? Si usted es el apoyo, si usted es el... Todos tenemos por quién orar. Tome un momento para orar. Pregúntele a Dios. Si usted tiene su novio o su novia, dígale: Señor, esta es la persona, esta es la indicada o este es el indicado. Sigo adelante. Pero si no, no pierda su tiempo.
no dañe su corazón. Pídale a Dios, dame dirección en mi vida. Dame dirección si es el empleo que voy a seguir este año. Si no, dame la puerta para cambiar de trabajo. Dirige mis pasos, Señor. No quiero ser terco ni necio y después decirte, Señor, este año no me fue bien. Señor, yo no quiero ser gente que arruine su vida por su propia necedad y nunca enojarme contigo. Mejor quiero ser una persona que te pregunte antes de hacerlo. Bendice esta semana a cada uno de los que están aquí. Danos dirección y sabiduría a todos. Bendiga su negocio, bendiga su trabajo, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por Cristo Jesús. Amén.